Ser mamá puede sentirse abrumante. Entre pañales, berrinches y los miles de pendientes, todas necesitamos un espacio para nosotras. Un lugar seguro, real y sin juicios. Porque aunque a veces te sientas sola, no lo estás. Bienvenidas a Desveladas. Bienvenidas a Desveladas. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son propias y no representan necesariamente la opinión de este podcast. Recuerda que el contenido de este episodio no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento de un profesional médico. Siempre consulta con un especialista ante cualquier duda relacionada con tu salud o bienestar. Hola, bienvenidas a un episodio nuevo de Desveladas. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Cuando llegan los hijos en un matrimonio, todo cambia. La vida en pareja, como la conocíamos antes, es distinta. Hay muchísimo amor, pero también hay cansancio, hay silencio y a veces incluso distancia. El día de hoy queremos hablar de eso que se rompe, pero también de todo lo que podemos reconstruir. Hola, desveladas. Qué gusto reencontrarnos y más aún con una invitada tan especial con quien vamos a tocar temas incómodos pero necesarios. Este episodio es para todas las que se han sentido invisibles en su relación después de ser mamá, para las que quieren sanar, romper patrones y volver a encontrarse con su pareja o consigo mismas. Y para eso, como les contábamos, tenemos una invitada muy especial a la que admiramos muchísimo, Claudia González. Claudia es psicóloga clínica, ella ha trabajado por muchísimo tiempo con familias, parejas, mujeres. Tiene una sensibilidad increíble para traducir los sentimientos en palabras y para acompañar sin juicio. Además, es autora de un libro, Amar no cuesta tanto, en el que a través de experiencias, reflexiones y ejercicios prácticos nos propone un camino para construir relaciones más sanas, más honestas y conscientes, empezando por uno mismo. Claudia, qué gusto tenerte en Desveladas. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carolina y Ana Belén. Qué gusto, qué gran oportunidad conversar con ustedes. El tema además me encanta y creo que es muy importante hablar de esto porque yo misma fui madre primero entre los 25 y 30 años sin tener ninguna conciencia de toda esta construcción, destrucción y restituirse, ¿no es cierto?, que implica también la maternidad para nosotras como mujeres dentro de la pareja. Y después fui madre otra vez pasados los 48 años y entonces con una conciencia muy distinta. Entonces creo que es muy importante que podamos conversar de estos temas para nosotras mujeres, porque muchas veces este asunto ha sido descrito por hombres y para los hombres la experiencia no es la misma en lo más mínimo. Ujú. Totalmente. Y bueno, Clau, queremos empezar por preguntarte, ¿de verdad amar no cuesta tanto? Porque cuando llegan los hijos, uno siente que todo cuesta. Así es. Yo creo que justamente por eso, cuando me preguntan sobre el título del libro, por eso justamente puse Amar no cuesta tanto con las herramientas de este libro, porque en realidad amar cuesta muchísimo, ¿no es cierto? Y es un proceso, una lucha, unos fracasos, unos errores, unos volver a levantarse constantes, las relaciones que han durado en el tiempo o que finalmente son exitosas, sanas, duraderas. No conozco ninguna relación que no haya pasado por crisis profundas, por quiebres importantes, solamente que hubo un impulso, una decisión mayor que permitió restituir esas relaciones. Y otras, pues bueno, se quedan en el camino. Yo misma he vivido 2 divorcios y he tenido que aprender duramente de esas experiencias, pero también hay otras personas que se mantienen en la relación, pero en realidad no están vinculados ni conectados. Entonces es solamente una relación de apariencia que probablemente es lo más común. Y también es verdad que en las nuevas generaciones se ve que frente a los conflictos y al esfuerzo y al trabajo que implica poder comunicar y adaptarse a la otra persona, pues muchos botan la toalla, ¿verdad? Y mueren en el intento. Entonces sí, cuesta muchísimo. Y con el tema de los hijos, Carolina, el tema es que está muy romantizado. O sea, eh, soñamos con este niño que viene a constituir, es como la cereza del pastel, que viene a constituir ese concepto de familia, y que así es, y es un amor que uno nunca ha sentido ni volverá a sentir, porque en realidad esa incondicionalidad del amor de madre hacia un hijo,
pues solo quien lo siente puede realmente entender el nivel de profundidad y de trascendencia que hay. Solo que el costo, el esfuerzo, el trabajo físico, emocional y para la pareja es altísimo, porque en realidad antes que unir, una criatura separa. Y entonces esa es la parte que hay que entender y seguirla como procesando. Claudia, ¿y por qué? ¿Por qué tambaleamos con esto? ¿Por qué si hay tanto amor y tanta emoción y el niño tiene que ser, como tú mencionaste, la cereza del pastel, las parejas se alejan cuando más se necesitan? Básicamente porque hay un cambio enorme. Primero éramos dos, ¿no es cierto?, conectados, dos vinculados, dos enamorados, dos conociéndose, dos apasionados, y plum, aparece un tercero. No importa que el tercero sea nuestra criatura del alma, nuestra cría, sigue siendo un tercero. Y un tercero que va a demandar toda nuestra concentración, todo nuestro tiempo, toda nuestra energía física. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Además, recordemos que más allá de ser seres humanos inteligentes o racionales, somos mamíferos, ¿no es cierto? Y eso es impostergable. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras como mujeres, como madres mamíferas de nuestra cría, nos volcamos a esa cría. ¿Por qué? Porque por sobrevivencia de la especie, la madre tiene que cuidar del niño. Además que un ser humano es completamente indefenso y está desprotegido al menos por 2 años o más. Hay otras crías que se paran y comen al momento y más o menos pueden sobrevivir. Nosotros no, somos súper frágiles. Entonces, nuestra atención de sobrevivencia de la especie está completamente volcada a la criatura, a protegerle, a alimentarle, a sostenerle, a estar alertas a cualquier sonido por si acaso hay algún riesgo o amenaza. Y toda esa concentración se vuelca. Entonces, de repente, el hombre ya no es necesario. Y quiero que lo vean esto desde la visión biológica. El hombre fue necesario para la reproducción, la concepción, pero una vez que ya tengo a mi cría, ya no te necesito, ya puedes alejarte, ¿verdad? Un poco esa es la parte fisiológica que ocurre. Entonces, claro, en ese proceso, pues el hombre se siente abandonado, relegado, además que no ha sentido el embarazo en su propio cuerpo. Entonces, el vínculo en un hombre viene después, una vez que una criatura nace y poco a poco en ese conocerse. Pero para nosotros las mujeres, o por lo menos para mí ha sido así, desde el momento que estoy embarazada, es una cosa que uno está completamente, ¿no es cierto?, mentalizado y programado ya para ser mamá. Ujú. O sea, en este punto, si entiendo bien, es em, aprender que no es solo el cansancio, la falta de tiempo, el no dormir, sino es emocional, es biológico. O sea, el cerebro y las hormonas Así sí es. juegan un papel en esto. O sea, no es solo que uno no quiere. No, no, juegan un papel fundamental. Y uno de los temas que sabemos que resonará con muchas mamás, Claudia, y que en lo personal me afectó, es precisamente el tema de la intimidad. ¿Cómo poder recuperar esa intimidad cuando nos sentimos que vivimos en modo sobrevivencia, como tú mismo lo dijiste? Ujú, ujú. Sí, a ver, distingamos el modo supervivencia. Yo creo que es como la supervivencia de la especie como tal y la protección de la cría, que es como de la criatura, del bebé, que es como lo más delicado y lo más indefenso. Pero también como mamás, en el modo supervivencia nosotros entramos en un modo de huida, ¿verdad? De pelea o de congelamiento o de parálisis. Y no, para algunas mujeres representa eso, lastimosamente las que tal vez sufren este síndrome, ¿no es cierto?, de depresión postparto, van a sentir tal vez que en verdad se despertaron todas las alertas y que es algo con lo cual no puedo y me siento congelada y no me puedo vincular. Y son casos que necesitan muchísimo acompañamiento porque también son mujeres incomprendidas, ¿no? Podrían ser tachadas de malas madres, ser juzgadas, pero evidentemente es algo que les superó. Muchas veces son traumas, ¿no es cierto?, que traen de su propia infancia o traumas ancestrales, por lo cual se paralizan frente a esta enorme responsabilidad de ser madre. Entonces, en ese caso podemos entrar a un modo supervivencia, pero en los otros casos, no es que estamos en un modo sobrevivencia, es que estamos con una prioridad clarísima que es la criatura y la parte de la pareja queda en segundo lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese tiempo es el hombre el que tiene que entender, educarse y la mayoría de los que yo conozco ni entienden, ni están educados, ni están informados en este tema, que necesitan ser comprensivos, tiernos, amables, pacientes con la compañera, con su esposa, con su pareja.
¿verdad? No es el momento de exigir intimidad, no es el momento de que la mujer cambie de canal y pase a un chip pasional, porque como mamá uno no está en ese canal, como mamá uno está dentro de la ternura, ¿no es cierto? De la dulzura, del cariño, todo lo que engloba esa maternidad. Y es el hombre el que se tiene que sintonizar en esa nueva dimensión, ¿verdad? Y muchas veces como mujeres, que nos ayude con el bebé, que también se levante en la noche, que haga, pero a veces no es ni siquiera eso. Lo que necesitamos es un hombre que sea cariñoso con uno, que si uno está cansado, te dé un abrazo, te dé un masajito, te traiga algo, te cuide a ti. Es decir, para mí la recomendación fundamental es que la mujer se dedique al bebé y el hombre se dedique a la mujer. ¿Verdad? En esa cadena, yo abrazo al bebé y mi pareja me abraza a mí. Entonces me siento sostenida, me siento acompañada, me siento querida y puedo dedicarle, ¿no es cierto?, más tiempo a esa criatura. Yo creo que es un ejercicio de enorme generosidad de nosotras las mujeres hacia nuestros hijos y de enorme generosidad de nuestras parejas o cónyuges hacia nosotras. Tiene que haber esa comprensión, que la intimidad va a recuperarse en un nivel tal vez más sexual, más pasional, más adelante. En ese momento es un momento de ternura, de abrazo, de cariño, no la intimidad como la veníamos viviendo antes, quizás. Sí, totalmente, Claudia. ¿Y hay algo que nosotras podamos hacer para convencernos, digamos, en este caso? Porque si bien tú dices, son ellos los que tienen que hacer en este o comprender en este espacio, pero No, podemos hacer nosotras algo. Quizás nos es difícil comunicarnos en ese momento porque con las hormonas al 10.000 no sabemos ni cómo hablarle a nuestra pareja en ese no. momento. Lágrimas, es desesperaciones, no puedo. ¿Qué nos recomiendas de nosotras como madres en ese instante? La primera cosa, hay un libro que yo les recomiendo que lo lean, es fantástico, de una terapeuta argentina que se llama Laura Gutman y se llama La maternidad y el encuentro con tu propia sombra. Es absolutamente maravilloso porque justamente habla de todo esto que estamos aquí planteando y sería lindísimo que todas las mujeres pudieran, ¿no es cierto?, conseguir leer este libro y evidentemente con su pareja, con los hombres también, porque muchas veces no es mala intención, no es que no quieren, es que no saben, solamente no hay el conocimiento ni la comprensión. Entonces, nosotras como mamás y como mujeres, ¿qué podemos hacer? Expresar, comunicar estas necesidades, ¿verdad? Ahora, el problema es que cuando estamos alteradas, cansadas, exhaustas, tal vez no lo expresamos de la misma forma, ¿no? De la manera que es más adecuada. No lo expresamos como un responsabilizarme de lo que siento, sino más bien lo pongo en juicios hacia el otro, en culpabilizarle, en señalarle, y entonces la otra persona también se cierra y ahí se termina todo, ¿verdad? Pero sí puedo yo decir, mira, me siento tremendamente cansada y necesito que me ayudes o que colabores o que me des un abrazo o que me acompañes un ratito. No somos buenas las mujeres en hacer pedidos. O sea, pedidos emocionales, en reconocer lo que necesitamos y expresar ese pedido. Muchas veces nos ofuscamos, no entendemos lo que nos pasa y solamente reaccionamos mal o nos resentimos y tomamos distancia. Y es muy importante entender qué está pasando con nosotras, cómo nos sentimos, validar eso, porque ¿qué pasa? Que decimos, "Ah, es que deberíamos sentir tal otra cosa, es que debería estar feliz, es que deberías, no existen los deberías. Valido lo que siento, en este momento me siento de esta manera y lo voy a expresar con un pedido que proponga algo, que resuelva algo, porque no solo es la queja y el lamento. Me siento de tal manera y entonces te propongo o te pido tal cosa, como para ir encontrando caminos y acuerdos de resolución. Claro, y en todo esto puede ser falta de comunicación, falta de expresar necesidades, puede ser falta de comprensión de la pareja, de desconocimiento, pero en todo esto, ¿cómo podemos nosotros diferenciar si en realidad es una etapa normal por ser nuevos padres, porque un niño llegó, o si en realidad es una crisis más profunda, una señal de alerta, un red flag de la relación? Mira, o sea, socialmente como que se conoce mucho esto de que viene un niño a unir a la pareja y conozco muchas relaciones en la terapia en las que la relación está pataleando, hay dudas, hay conflicto, hay separaciones
E inconscientemente uno busca, ¿no es cierto?, ese embarazo y ese nacimiento como una razón para mantenernos juntos. Es inconsciente, no digo que sea intencional, solamente Ujú. que es algo que hay que cuestionar y precisamente volverlo consciente porque es totalmente equivocado. Es decir, una criatura no puede venir, pobrecito, desde antes de nacer o pobrecita, con la responsabilidad de mantener unidos a sus padres. Entonces, esta es una parte que hay que aligerar completamente y hay que hacer conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque las crisis que venimos arrastrando y que no hemos resuelto, los temas pendientes de esa relación, la criatura evidentemente no las va a resolver, más bien esa venida las va a exacerbar. O sea, lo que yo no Ujú. resolví y me ocupé, solamente se va a volver más grave, ¿no es cierto? La distancia se va a volver más distancia. Los conflictos, las peleas, las discusiones, van a haber más discusiones. Y así, entonces, primera cosa, nos tenemos que responsabilizar a tiempo como adultos de lo que nos corresponde. Y las cosas que no hemos podido resolverlas, buscar ayuda si es el caso, conversar, comunicar, encontrar esas herramientas para poder resolverlas. Lo ideal es que una criatura venga en el mejor momento de la relación, ¿verdad? Cuando hay una gran comunicación, cuando hay mucha cercanía, cuando es la cereza del pastel que hablábamos antes. Entonces, ¿qué pasa? Si hemos venido arrastrando crisis, evidentemente, pues este nacimiento, este tercero o cuarto o quinto que viene a incluirse en la vida de la pareja, pues va a exacerbar esa crisis. ¿Y qué nos está alertando? Bueno, ojo, ocúpense de lo que no se ocuparon antes, ¿verdad? Expresen, logren esas negociaciones y esos acuerdos. Dense cuenta que la verdad de cada uno no es absoluta ni es única, que tu verdad es tan válida como la mía, entonces necesitamos entrar a un proceso de negociación o mediación para poder resolver. Y si es que, digamos, no hubieron crisis antes, viene la criatura y hay un momento de tensión y de cambio. Los cambios, por más positivos que sean, van a traer incomodidad, van a traer estrés, van a traer malestar, angustia, miedo. ¿Por qué? Porque es un terreno desconocido. ¿No es cierto? Esto apenas estoy conociendo y además no hay revolución mayor que el nacimiento de un bebé en la vida de una persona adulta. Eso es un caos. O sea, al principio es una revolución y un caos total. Y acomodarnos, acoplarnos va a costar. O sea, esa parte de adaptación, de crisis, de estrés, de miedo es completamente natural. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando eso se queda estancado. Es decir, en lugar de ir pasando por el miedo, la incomodidad, el cansancio, el estrés, y voy transitando, ¿verdad? Y me voy acomodando y luego siento que ya me acoplé a este cambio, es saludable. Pero si siento que no logro acoplarme, que no logro, que me estanqué en esas emociones complejas y ya se alargaron en el tiempo y generan cada vez más incomodidad. Y por más que hacemos intentos, pues no logramos establecer una comunicación. Entonces ahí sí ya se convierte en una crisis a la cual hay que ponerle atención. Ujú. Ajá. Ahora, tú dijiste algo súper lindo al inicio y es que tu pareja, tu cónyuge, está ahí para consentirte y para mimarte a ti. Pero últimamente y desde hace algún tiempo atrás se habla mucho del equipo en crianza o el equipo para la crianza, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer esto? ¿Es 50-50? ¿Es lo mismo pero turnándose? ¿O hacemos cada uno lo que sabe hacer mejor? ¿Cómo es en la vida real este equipo de crianza? A ver, Ana Belén, yo creo que no hay recetas, ¿no? Y si algo yo he aprendido con mis maravillosos consultantes y en la terapia es que no hay una receta que le aplique a todo el mundo. Cada caso es completamente individual, personal, y lo que le funcione a cada pareja está bien, sea lo que sea que el uno sea el proveedor completo y el otro esté completamente dedicado de la criatura, o que sean 50-50 en absolutamente todo, ¿verdad? O que haya cualquier otro modelo de repartición. La cosa es poder ponernos de acuerdo, con qué te sientes cómodo tú, con qué me siento cómoda yo, cuál es tu fortaleza, cuál es mi fortaleza, y ahora sí veamos, ¿no es cierto?, cómo lo arreglamos y cómo lo trabajamos para que dé el mejor resultado. Y evidentemente el mejor resultado es que yo me sienta lo suficientemente cómodo o cómoda para poder ofrecer el amor que ese niño necesita y que haya una armonía en la casa. O sea, ese es el objetivo, ¿verdad? Que haya una armonía familiar y que el niño esté completamente amado, atendido, sostenido. Entonces, lo que funcione para sostener ese objetivo. Y eso es algo que hay que ir clarificando,
¿verdad? Porque a veces también podemos exigir como mujeres, no, pero es que a ti te toca tal cosa. No sé, por ejemplo, yo soy muy defensora y he sido practicante de la lactancia materna a morir. Y por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que él se levante, le coja, le saque los gases, a mí no me servía de nada. O sea, yo perfectamente le puedo dar de lactar, perfectamente le puedo sacar los gases y perfectamente el bebé y yo nos podemos volver a dormir. Esa ayuda, por ejemplo, a mí no me serviría. Pero a otras mujeres sí, se sienten molestas que son las únicas que se despiertan de madrugada y el otro duerme profundamente y bien, muchas gracias. Entonces, esa es la cosa, ¿no es cierto? La final es conocerme a mí, qué necesito yo y poder expresar eso y lograr el mejor acuerdo. Claro, y en todo esto también creo que juega un papel súper importante lo que uno vio en su casa creciendo, ¿no? O sea, Así es. uno toma mucho de eso. Pero si ya cuando uno crece, forma su familia, tiene sus hijos, hay patrones que uno vio que no quiere repetir. ¿Cómo manejas eso? Especialmente si es algo nuevo para ti, para tu pareja. Mira, eso es muy importante, Caro, porque en todas las cosas de nuestra vida, no solamente en la maternidad, en la crianza, en la paternidad, en cada aspecto de nuestra vida, el peso familiar es un peso familiar y nos marca, ¿no es cierto?, muchas conductas, muchos comportamientos, muchas formas de pensar, creencias que en muchos casos son limitantes. Y cuando digo limitantes, significa que están yendo en contra de lo que yo siento o de lo que yo quiero. No lo que vi en mi casa, no cómo me criaron a mí, significa que esté bien para mí y que yo quiera hacer lo mismo. Y cada persona adulta tiene la posibilidad de discernir, de escoger y de elegir, ¿verdad? De mis papás, de mis abuelos, de mi familia. Estas cosas me gustan, sí las quiero mantener, son importantes, me sirvieron. Y estas otras cosas no me gustan para nada, se las devuelvo. Fue el estilo de crianza o de ser padres de ellos, no es el mío o la mía, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que hacer conciencia y poder elegir y decidir, porque de lo contrario estamos viviendo la maternidad o la paternidad en piloto automático, de la forma que nos enseñaron. Pero no podemos hacerlo en piloto automático. Tiene que ser yo apersonado, yo empoderado, yo apropiado en función de lo que yo creo, ¿verdad? Que es importante, positivo y saludable. Quiero volver un poquito atrás, me quedé con algo en mi cabeza sobre esto que estábamos hablando de la parte biológica, de cómo el cerebro toma parte en toda esta, digamos, etapa. Em, yo había leído también alguna vez que el cerebro del hombre también cambia fisiológicamente cuando se involucra en la crianza. Pero, ¿qué es lo que pasa en realidad con el hombre? ¿Qué cambia? ¿O cuál es la diferencia con los cambios que hay en una mujer? Porque no es algo de lo que hablemos mucho. Siempre hablamos de todo lo que atraviesa una mujer al convertirse en madre, pero cuando yo lo leí era la primera vez que lo escuchaba. O sea, yo creo que cambia en función del sentido de responsabilidad. Y desafortunadamente sabemos que no todos los padres son responsables ni asumen el compromiso como deberían, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy hay muchos padres que simplemente se desentienden, dicen, esto no es conmigo, yo no sé, y desaparecen. Entonces yo creo que hay una diferencia fundamental. El tema con nosotras es que al vivir el embarazo y al sentir, ¿no es cierto?, este cambio físico, tan importante, ¿no es cierto? Ese trastorno tan importante, la verdad es que la prevalencia de la vida de esa criatura depende 100% de nosotras. Ujú. Y creo que eso es innegable y es tan materialmente visible que automáticamente vamos a adoptar esa responsabilidad. Obviamente hay mujeres en condiciones tan duras y tan terribles que no pueden hacerlo, ¿no? Y dan a sus hijos en adopción en fin, situaciones de abandono que son también muy dolorosas, pero no creo que ese instinto nos haya despertado. Creo que hay cosas externas que también obligan a que ellas tomen una decisión tan compleja y tan dura. En el tema de los hombres, como digo, bien podrían no participar, igual no pasaría absolutamente nada, y eso sí hay que reconocerlo. En el caso de los hombres es más complicado porque es una decisión mental de decir, ok, voy a ser el proveedor de este niño, voy a ser el proveedor de este niño, voy a elegir y decidir hacer mi papel. Y también porque hay una presión social. Pero sin duda, yo creo que la mayoría o muchos hombres viven esta etapa con muchísimo miedo, ¿verdad? Porque de alguna manera el cerebro del hombre es como más inmaduro, más infantil. Y entonces quieren ser eternos niños.
quieren ser ellos los mimados, los cuidados, y de repente una criatura me quitó el puesto y ahora yo cómo voy, y ahora yo cómo voy a manejar esto, ¿verdad? Y entonces muchos hombres se pueden sentir paralizados, inútiles, inexpertos, completamente torpes frente a una tarea tan delicada y de tanta responsabilidad. Y muchos se van a dedicar al tema de proveer materialmente. Pero yo conozco a consultantes míos que me han dicho, francamente, Claudia, pasaron meses hasta que yo sienta que me vinculé, que es mi hijo, que de verdad yo le siento un cariño. Muchos van a decir, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Y esa es la cosa que hay que también ser honestos y hablar con la verdad. Les va a costar más, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también es justamente la paciencia, la empatía, porque ellos también están viviendo una crisis muy compleja frente a la responsabilidad. Y yo creo que ahora tantos jóvenes, mujeres y hombres que no quieren tener hijos, creo es por esta conciencia cada vez más afinada y desarrollada de la responsabilidad, pero innombrable, ¿no es cierto?, infinita, que implica tener un hijo. Ujú. Claro que sí. Claudia, me gustaría cerrar un tema que se mencionó hace un momentito y que puede sonar un poco controversial, pero hay que preguntar. ¿Es válido quedarse juntos solo por los hijos? ¿Es mejor la separación o depende? Solo por los hijos, yo diría que definitivamente no. Y básicamente por una razón, y es la razón de entregarle a esta criatura, como decíamos antes, la responsabilidad que no le corresponde de mantener unidos a sus padres. Eso es un peso demasiado grande para una criatura. Y van a haber papás que me digan, no, pero yo no le voy a decir así, ni vas a ver, no importa. Esos son como secretos y sensaciones que están flotando en el ambiente. ¿Verdad? Y uno no le puede hacer eso a un niño. O sea, uno no le puede entregar, ¿verdad?, ese peso si somos adultos conscientes y amorosos como somos la mayoría. De verdad que no debemos hacer eso. Entonces, si yo no encuentro otra razón para estar junto a ti, pues simplemente voy a tener que hacer de padre y madre en equipo, pero como pareja separada, ¿no es cierto? Sin tener esa relación de pareja. Ahora, eso no significa que entonces, como no tengo una relación con la madre, por ende, entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Ya no tengo compromiso alguno y desaparezco de la vida de la criatura. Definitivamente no. Y claro, ser padres cuando no hay una relación de pareja y compartir espacios y compartir tiempos y entregar a mi hijo para que se vaya con el otro y que me lo devuelva, es un proceso tremendamente doloroso, angustioso, horrible y que necesita, creo yo, un acompañamiento terapéutico para que sea hecho con plena conciencia, ¿verdad? Y realmente entregando lo mejor de cada uno. Pero muchas personas no es por los hijos, es porque tienen miedo a enfrentar ese horrible camino que significa ser padres separados. Pero siento decir que ese horrible camino y esas emociones horribles las tenemos que manejar los adultos, no los niños. Somos los adultos los que tenemos que hacernos responsables de la incomodidad, de la pena, de la angustia, de la separación, de los celos, de las iras, de todo. Yo como adulto estoy preparado para hacerme cargo. Una criatura no, ¿verdad? Entonces es justamente liberar a la criatura de ese peso y nosotros como adultos hacernos cargo y ocuparnos de ese proceso tan doloroso, porque yo he tenido incluso parejas ya de años, de muchos años, 10, 20 años, que han estado casados y no toman la decisión. ¿Por qué? Porque no quieren perderse el levantarse con su hijo, no quieren perderse el tener la cena familiar. No les importa la pareja, lo que no quieren es romper el núcleo familiar. Y ahí es donde viene el verdadero desafío para tomar una decisión. Muchas parejas no toman la decisión por eso, por el miedo de vivir ese dolor de la ruptura. Pero es una responsabilidad que nos corresponde a los adultos, no a los niños. Wow, qué duro, ¿ah? Hay muchas cosas que son muy, muy fuertes, creo, cuando uno se convierte en, en madre bueno, para los papás también. Claro, hay una cosa que escuchamos mucho y es la carga mental de la crianza. ¿Es en verdad mayor en la mamá o es simplemente diferente entre mamá y papá, pero existen los dos? Sí, o sea, yo creo que sí, definitivamente es diferente. O sea, lo abordamos de forma diferente como lo hemos venido hablando. Eh, yo a riesgo de sonar que tengo mi sesgo, ¿no es cierto?, de ser mujer, pero yo sí creo, honestamente, más allá de la formación psicológica, pero como mamá, que las mujeres lo vemos de una manera mucho más profunda, más comprometida, con muchísimo más sentido de responsabilidad. Honestamente, creo que sí es así. El hombre, en ese sentido,
pues tiene por un lado como esa liberación de que no es tanto para ellos, pero también evidentemente se pierden este nivel de vínculo tan trascendental que tampoco nunca lo van a entender del todo. Entonces yo sí creo que en ese sentido es distinto. Sin decir que hay papás que son mamás, o sea, papás que son, pero de un nivel de involucramiento, o sea, al 1000%. Pero son la excepción, quiero decir, estamos hablando ahorita como en términos generales. Ahora, yo creo que la primera carga es física, ¿no? Y eso lo saben ustedes, chicas. O sea, al principio es realmente extenuante. Extenuante porque a nivel físico es una demanda, ¿no es cierto? Ese cuidado, ese amamantar y ese cuidar es muy demandante físicamente. Y después viene, claro, todos los temores y el tema mental de informarse, de prepararse, de decidir qué está bien, qué está mal, porque además el pediatra te dice una cosa, el otro médico te dice otra cosa, pero tú has leído otra cosa y los de la Liga de la Lactancia te dicen otra cosa y al final, ¿no es cierto?, qué mismo es. Y yo creo que ahí, vuelvo y repito, yo creo mucho en este tema mamífero, hay que regresar al instinto. No hay nada, para mí no hay verdad, ni médico, ni manual, ni libro que tengan el nivel de conocimiento que el instinto que uno tiene, porque ese instinto es de protección absoluto. Entonces, más bien lo que a veces nos perdemos, mujeres y hombres, es en escuchar esa intuición y ese instinto. Y nos dejamos mucho guiar por voces externas. Y entonces luego ya nos perdemos, ya no sabemos qué es lo correcto o lo incorrecto. Entonces yo sí diría que esa carga mental más bien la transformemos en escuchar nuestra intuición, escuchar nuestro instinto y realmente sentir, qué cosa me hace, como me siento incómodo, me siento raro, como que no me suena que está bien. Y qué otras cosas naturalmente siento que fluyen y que son más orgánicas. Claudia, ¿y qué pasa lo que me pasa a mí? ¿Qué pasa si yo no sé delegar las cosas o simplemente nadie lo puede hacer mejor? ¿Cómo nos recomiendas soltar un poquito eso? Es un Ok, tema difícil. ahí otra vez es yo como adulto haciéndome cargo de mi miedo, porque cuando tú no quieres delegar, en el fondo lo que estás diciendo es tengo miedo de que pase algo malo, tengo miedo, desconfío de que la otra persona lo haga bien, lo haga con el mismo detalle. Entonces, es mi miedo el que yo tengo que gestionar. Yo estoy teniendo miedo, ¿verdad?, al no poder delegar y no poder soltar. Y sí es importante soltar, ¿por qué? Porque para que ese niño se sienta querido, viva en armonía y tenga lo mejor de padre y madre, tiene que compartir también tiempo y espacio, obviamente, con el papá. Entonces, si tú no delegas, le estás quitando a la criatura la posibilidad de que vaya estableciendo también un vínculo, una relación con el papá y el papá a su manera. Porque no significa que o haces como yo creo, yo quiero y yo te digo o no sirve. No, haces a tu manera, aunque yo esté subiéndome por el techo, ¿verdad? Porque no me está gustando lo que estás haciendo. Pero necesito dar ese espacio porque la riqueza de la crianza se da en todas esas diferencias, no solamente a mi manera. Mi manera es una. Me estoy perdiendo de que hayan 5 maneras más, ¿verdad? Entonces, sí es como ese poder confiar y yo entiendo que a veces, pues hay papás o mamás que como vulneran ciertos límites, no sé, cosas que sabemos que no son saludables, no sé, mucho dulce, mucha televisión, y que uno quiere en ese sentido como mantener una filosofía, una creencia. Y ese es el acople. A veces son discusiones sanas. No me parece por esto. Sí me parece por esto. Y es el acople. O sea, el niño también tiene que criarse en la fortaleza de las diferencias, de las discusiones, de los desacuerdos, porque no le podemos hacer una burbuja perfecta, ideal, sublime. Esa no es la vida. O sea, el niño también tiene que vivir esos desacuerdos y darse cuenta que los desacuerdos molestan, incomodan, estresan y también se arreglan. O sea, es también ofrecerles la oportunidad de ir transitando para que se vayan fortaleciendo, para que el niño se vaya volviendo más fuerte y pueda lidiar luego en la vida adulta. Ujú. Qué importante, Claudia, porque yo creo que es un tema de personalidades. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho delegar ciertas cosas cuando hay un evento, cuando tenemos algo, quiero acaparar y hacer todo yo porque me gusta cómo soy organizada, etcétera, ¿no? Y al momento en el que te ponen en práctica, cuando estás en el tema de maternidad y de poder maternar con la familia y con todos, cuesta, a mí me ha costado un montón entender esto, pero como tú decías, no importa, hay que dejarle ser papá como él lo haga, ¿no? Entonces yo tengo una rutina para dormirles del cuento, la canción, la oración, el papá llega, los acuesta y a dormirse. Y yo así como, cuento, por favor.
Es difícil, Sí, hay es que aceptar. difícil, es difícil, sí. Para ir cerrando un poco el tema, Claudia, en momentos donde la conexión de la pareja está muy frágil, donde quizás a veces se prioriza el diálogo o el descanso o el contacto físico, quisiera que nos digas de algún ejercicio práctico o herramienta concreta que tú les puedas recomendar a las parejas que están en esta etapa, ¿no? De esta desconexión. Ujú. Yo creo que lo que sí hay que estar alertas es a recuperar los espacios de pareja sin los hijos de por medio. Y eso es algo a veces difícil porque hay muchos niños que duermen en la cama con los papás, que uno no tiene con quién encargarles. Entonces todo el tiempo están niños, todo el tiempo es familia, todo el tiempo son todos, estilo cargamontón, lo cual en parte del tiempo está bien, así mismo es. Nosotros, todas las que vivimos en familia y con niños sabemos que así mismo es. Y dentro de eso, sí rescatar espacios, o sea, encontrar las maneras y las formas de tener espacios a solas, de tener salidas, comidas, caminatas, paseos, planes. O sea, esa parte es algo que hay que cuidar porque es muy fácil acostumbrarse y dejarlo de lado. ¿No? Entonces, conscientemente hay que decidir, no, para mí sí es prioritario y me voy a dar el tiempo y me voy a organizar. A la final, todo es cuestión de organización. Esa es la una cosa. La otra cosa, el descanso. Yo creo que sí hay que favorecer el descanso físico, textualmente. Uno necesita dormir, o sea, uno necesita descansar. Y ahí sí puede ser turnos. O sea, hoy día yo me quedo con el bebé y tú tienes la tarde libre, duerme. O sea, descansa verdaderamente. Como irnos apoyando en que podamos ambos tener momentos de descanso. Y la otra cosa que tampoco hay que olvidar es que como individuo, yo como individuo, para poder sentirme pleno y conectar contigo y tener el tiempo de escucharte y tener una buena disposición de ponerme bonita, también necesito cuidar de mí y tener ese tiempo. Es decir, yo sé que el instinto natural es que la maternidad arrase con todo, ¿verdad? Y nos volcamos completamente. Mas sí tenemos ahí, sí, racionalmente que darnos un tiempito para hacer ejercicio, para leer un libro, para irnos a la peluquería, para bañarnos, ¿no es cierto? A veces ahí pasa el día entero, uno ni siquiera se ha peinado. Entonces, o sea, esas cosas sí hay que comenzar a equilibrar. Y no es sencillo, pero ya son decisiones conscientes, ¿verdad? De cuidar de mí mismo y de cuidar de mi pareja y dar tiempos y espacios a cada una de esas actividades. Excelente. Muchísimas gracias, Clau. Gracias porque sobre todo creo que hoy nos has recordado que el amor no se trata de un sacrificio eterno y diario, sino más bien de aprender a mirarnos otra vez en estas diferentes etapas, de hablarnos diferente también y de elegirnos incluso en medio del caos, si es que esa es nuestra decisión. Y Clau, para terminar, te queremos contar que en Desveladas tenemos una pequeña, no sé si llamarle tradición, siempre que tenemos un episodio con una invitada o un invitado, le hacemos una pregunta que nos permita conocer un poquito más allá de su expertise y de su parte profesional. Em, Ujú. y bueno, por eso queríamos hoy hacerte una pregunta y es, ¿qué ves hoy en ti que no veías hace 10 años? Ujú, ujú. A ver, es una pregunta importante porque uno efectivamente vas cambiando y transitando y vas evolucionando y no eres siempre la misma persona, ¿verdad? Yo creo que lo que yo veo ahora es una persona productiva, es decir, una persona que puede mantener también una autonomía económica, material, que antes yo no lo veía. ¿No? Yo siempre, a mí me ha gustado mucho el desarrollo intelectual, las relaciones humanas, bueno, escribir, pero nunca veía nada de esto como algo productivo. Yo siempre decía, bueno, o sea, casi que por amor al arte. Además que primero fui actriz y ahí sí que es amor al arte completamente el teatro. Entonces, como que no veía estas actividades como productivas. Y ahora en estos 10 años me he ido dando cuenta de que no, de que profesionalmente puedo ser productiva, puedo ser autónoma, puedo proveer. O sea, he ganado esa confianza y ese creer en mí, que también ese otro lado lo puedo seguir desarrollando. Y yo creo que ahora también es como un objetivo de vida de ir desarrollando esta autonomía material y de sentirme una persona en ese sentido autónoma. Esa ha sido una gran ganancia. Y justamente antes de terminar, también comentarles que estas etapas
porque no quería dejar esto suelto. Estas etapas, uno tiene que mirar estas etapas de la relación de pareja como etapas, no como un estado permanente. Y yo hablo de estas etapas en mi libro, en Amar no cuesta tanto, y también les comento que yo tengo un podcast que se llama igual que el libro, Amar no cuesta tanto también, que les invito para que lo escuchen y la audiencia de este hermoso podcast también puedan compartir el otro, que también hablamos un poco en algunos de los episodios sobre este tema. Es decir, que esta maternidad, este cansancio, este sacrificio, esta revolución, este caos, todo lo que hemos hablado hoy día, recordemos que solo es una etapa. Este no es el permanente de la vida. Los niños crecen además a una velocidad abismal, ¿verdad? Y se trata de sacarle el jugo a otra etapa, porque después vendrán otras, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? A mí me pasaba eso cuando era más jovencita y que ahora también sería una ganancia de estos últimos 10 años. Exacto, yo me sentía tan estresada y cansada, decía, bueno, ya, o sea, así es mi vida de ahora en adelante. No es así. Ahora, en cambio, yo estoy completamente consciente de que esto es una etapa, estas son las condiciones de esta etapa, la vamos a gozar, nos vamos a entregar, la vamos a vivir, la vamos a experimentar, porque después va a ser completamente distinto. Y eso sí puedo dar fe. Entonces, también es darnos el permiso de ir transitando a través de todo esto. Qué Qué lindo, lindo. Clau, Muchísimas gracias. tiempo, por tu espacio, por los consejos, por esa sabiduría y por tu experiencia a la final. A ustedes que nos escuchan, de verdad, gracias por estar del otro lado. Si este episodio les removió algo, si se sintieron vistas, compartan este capítulo con otra mamá que quizás lo necesite o con su pareja también importante, con alguien que esté buscando nuevas formas de amar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Desveladas y recuerden que criar es difícil, pero no estamos solas y mucho menos invisible. Gracias, Clau. Muchísimas gracias. Un abrazo, chicas. Gracias, Gracias. Clau. Muchas gracias. Chao. Desveladas llega a ustedes gracias al auspicio de Book by Ana, pañuelos con diseños únicos y exclusivos. Síguelos en Instagram como @BookByAna.